Bueno, pues nada, empezaremos nuevamente con una actividad más, una actividad académica correspondiente a lo que es el mes de agosto, dándole continuación a la formación continua de LASCAN. Como sabemos, el mes de agosto la coordinación de la actividad académica está a cargo del programa John Lasgan. Semanalmente estaremos llevando a cabo este tipo de actividad. Para hoy, la verdad que tenemos una actividad muy interesante, como sabemos, sobre un tema bastante conocido para todos, pero que al mismo tiempo despierta mucho interés por la controversia, la incertidumbre y siempre por las cosas nuevas que pueden haber. Aparte que contaremos con la participación de expertos en el tema, tanto como senior como integrantes del programa John Lascan, que es un poquito la logística, la temática que hemos implementado durante el mes de agosto. Hoy el tema a abordar será el uso de probióticos en pediatría como segunda actividad del mes de agosto. Para ellos contaremos con la coordinación magistral de Pablo Ercoli. Pablo es parte del, aparte de ser gastroenterólogo pediatra, es parte de lo que es el programa John Lascan y es uno de los, por decir, de los pioneros, de los principales impulsores desde el inicio del programa John Lascan, de lo que ha estado conmigo a la mano desde el inicio. Para mí la verdad que es un honor que coordine esta mesa, aparte de el papel que ha jugado durante estos 2 años que hemos estado con el programa John Lasgan, también por el papel o por el interés que siempre ha mostrado sobre los probióticos en pediatría. Por lo tanto, es un honor que Pablo Ercoli nos coordine esta mesa y por lo tanto los dejo para que él continúe con esta actividad y quien será a cargo aparte de ella. Cuando quiera, Pablo, está en tus manos coordinar la actividad y te cedo la palabra. Muchas gracias, gracias Carlos por la presentación y obviamente la amistad que nos une, que refieren a tus palabras. Para mí en serio es un honor estar hoy presentando la sesión esta de probióticos. Es la segunda actividad de 4 que estamos realizando este mes desde John Lascan y para esto voy a presentar a los 2 ponentes que nos van a hablar hoy. Primero la doctora María Florencia Verdi, ella es colega nuestro en este grupo, es especialista en gastroenterología infantil y hace endoscopías digestivas en el Hospital Británico de Buenos Aires en Argentina. Ella nos va a hablar sobre el uso de probióticos en Latinoamérica y España, el estudio multicéntrico que muchos de las personas que estamos conectadas acá estuvimos aportando datos, así que creo que va a ser un buen momento para que nos comente este estudio. Fue presentado en Quito el junio pasado y después de esta actividad nos va a hablar el doctor Rodrigo Vázquez Frías. Él es médico, especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica, también es máster y doctorado en ciencias médicas, trabaja en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y aparte es profesor de pediatría por la UNAM. Quizás el cargo más importante ahora es que es el vicepresidente actual, elegido por LASCAN, de nuestra sociedad, así que es un honor tener a estos 2 ponentes. Él nos va a hablar sobre la utilidad de probióticos en pediatría. Así que bueno, sin más preámbulos, Flor, si estás lista para presentar, te escuchamos. Perfecto, hola a todos, muy buenas noches, gracias por conectarse y participar con nosotros de estos webinars. Voy a compartir pantalla para empezar. ¿Ven ahí todos? Bien, bien, Flor. Perfecto. Bueno, les voy a contar un poco sobre el trabajo que hicimos con Jan Lapsgan sobre el uso de probióticos en la práctica clínica de gastroenterólogos pediatras en Latinoamérica, España y Portugal. Lo hicimos con el objetivo de poder describir el uso y la prescripción de los probióticos en nuestra región. Elegimos un estudio observacional, multicéntrico y transversal, que fue a través de un cuestionario virtual que enviamos en marzo de este año. Participaron 218 profesionales, gastroenterólogos pediatras, de los cuales 204, es decir, casi el 94%, respondieron utilizar probióticos en su práctica diaria. Los países que más participaron de la encuesta fueron México, Argentina, Colombia y Venezuela.
De los 204 participantes que respondieron a utilizar prebióticos a diario, fueron los que continuaron con el resto de las preguntas de la encuesta. En cuanto al lugar de trabajo, el 60% trabaja en consultorio particular, el 55% en internación, en ámbito público, y el 49% en internación, pero en el ámbito privado. En cuanto a los años de trabajo y experiencia en gastroenterología infantil, estuvo bastante repartido. El 26% tiene más de 20 años de experiencia en la especialidad, el 22% de 1 a 3 años, el 21% de 11 a 20 años de trabajo. En cuanto a las patologías en las que más se utilizan prebióticos, el 94% la utiliza en diarrea asociada a antibióticos, el 80% en diarrea aguda, también el 80% en cólicos del lactante, seguidos de sobrecrecimiento bacteriano y síndrome de intestino irritable, entre otras patologías. En cuanto al rango de edad en la que más se utilizan prebióticos, el 73% respondió que lo utilizaban en pacientes de entre 1 a 5 años de edad, y el 55% en pacientes menores de 1 año. Preguntamos con una lista de contraindicaciones para el uso de prebióticos, ¿cuál de esas contraindicaciones conocían los profesionales? El 77% respondió que conocía la inmunosupresión como una contraindicación para su uso, el 55% aquellos pacientes críticos o con shock, el 50% en pacientes que tienen un catéter venoso central, y el 30% reconoce a la endocarditis como una contraindicación. El 24% reconoce a la prematurez, y algo importante, casi el 8% no tenían conocimiento de las contraindicaciones de los prebióticos a pesar de estar utilizándolos. Cuando les preguntamos cuál fue la condición más importante para elegir un prebiótico, el 90% respondió que la evidencia científica era lo que más consideraban a la hora de elegir una cepa de prebióticos. En cuanto al impedimento más importante para elegirlo, era el costo elevado, en el 40% de los profesionales, la poca evidencia científica, en el 27%, y la poca disponibilidad, en el 21%. Esto con respecto a la generalidad de los prebióticos. Pasando un poco a algunas patologías específicas, en cuanto al uso en diarrea aguda, el 56% de los profesionales lo usa entre 5 a 7 días de tratamiento, y las cepas más utilizadas fueron Saccharomyces boulardii en el 75% de los casos, y Lactobacillus rhamnosus GG en el 63%. La diarrea asociada a antibióticos, el 42% lo utiliza entre más de una semana, entre 1 y 2 semanas, el 31% 1 a 7 días de tratamiento, y nuevamente las cepas más utilizadas fueron Saccharomyces boulardii en el 72% y Lactobacillus GG en el 55%. En cuanto a probióticos, en el uso para cólicos del lactante, más de la mitad de los profesionales lo usan más de 21 días de tratamiento, y la cepa, en este caso más utilizada, fue Lactobacillus reuteri en el 75% de los casos, seguidos de Lactobacillus rhamnosus GG casi en el 20%. Preguntamos también si les interesaba o les parecía importante que las fórmulas lácteas tuvieran probióticos. Casi el 70% respondió que sí, y el 20% respondió que le era indiferente. En cuanto a los beneficios clínicos, el 96% de los participantes reconoce haber tenido beneficios clínicos en sus pacientes con el uso de prebióticos, y en cuanto a los efectos adversos, el 94% reconoce no haber tenido ningún efecto adverso en sus pacientes con el uso de prebióticos, un 7% respondió que sí, esto es un total igualmente de 14 participantes, y el efecto adverso más frecuente fue principalmente la diarrea, seguido de flatulencias.
Como conclusión de este trabajo, sabemos que es el primer registro de la práctica cotidiana y diaria sobre el uso de prebióticos en gastroenterólogos. Nos gustaría en algún momento poder expandirlo también a pediatras, para lo cual nos gustaría hacerlo un poco más cercano al uso pediátrico general. Seguramente vamos a tener respuestas distintas. Las cepas más utilizadas fueron el Lactobacillus GG y el Saccharomyces boulardii en la diarrea asociada a antibióticos, y el Lactobacillus reuteri para cólicos del lactante, lo que coincide con las recomendaciones actuales, de las cuales nos va a hablar Rodrigo ahora en un ratito. La mayoría de los profesionales ha evidenciado beneficios clínicos, aunque sabemos que el uso sigue siendo bastante heterogéneo en cuanto a qué patologías se utilizan y en cuanto al tiempo de duración del tratamiento, y continúan siendo barreras para el uso tanto el costo como la escasa disponibilidad. Y esperamos que este trabajo pueda ser el puntapié para poder conocer un poco más sobre el uso en nuestra región. Muchas gracias, y los dejo con las fotos de los participantes de este trabajo. Muy bien, Flor, muchísimas gracias. De nuevo, también agradecer a todos los que respondieron y reenviaban las encuestas, que sabemos que no fue tarea fácil, y muchísimas gracias, por supuesto, a vos por coordinarlo y haber hecho el excelente trabajo. Así que, si te parece, escuchamos a Rodrigo y después hacemos las preguntas. Genial. Rodrigo, ¿estás por ahí? Aquí estoy, muchas gracias. Listo, pues Aquí déjenme compartir la pantalla. Pues agradezco, la verdad es que profundamente el que me hayan considerado para esta actividad. No me considero un verdadero experto, pero bueno, me doy a la tarea de tratar de dar la mejor información, y la petición acerca de hablar acerca de la utilidad de los probióticos en pediatría, y la agregué yo en las cuestiones de basado en evidencia. Es muy interesante lo que se acaba de presentar. De hecho, tuve la oportunidad de hablar de esos resultados en el reciente evento de la Sociedad Española de Microbiota y Probióticos, donde me pidieron una consideración y una plática al respecto, y donde presenté varios de esos resultados que presentaron ustedes en el Congreso de Quito. Y es muy diferente lo que la ciencia, la evidencia dice, y otra cosa muy diferente lo que terminamos haciendo nosotros. Entonces, esto es un trabajo muy, muy importante que creo que tenemos que tienen que continuar y que se tiene que incrementar para poder dar una mejor respuesta. Pero ahorita vamos a hablar no sobre lo que se hace, sino lo que probablemente, tomando en cuenta la mejor evidencia científica, se debería de hacer. Tal forma que, nuevamente, Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Florencia, muchísimas gracias también por la invitación, y sobre todo pues, a todo el grupo de John Naspagan por esta invitación. Es importante que les comente que tengo potenciales conflictos de interés, ya que he dado varias pláticas para las diferentes casas comerciales de las diferentes cepas probióticas. Sin embargo, toda la información que yo voy a dar actualmente, o que les voy a compartir, está sustentada en artículos científicos, ¿no?, publicados en revistas indexadas y pues evaluadas por pares, de tal forma que nada me lo estoy inventando yo, o sea, le estoy dando la información que está derivada de ello. Recordar claramente que actualmente, para modificar o para poder modificar o manipular la microbiota intestinal, existen diferentes alternativas. Y siempre voy a decirlo, que la forma más eficaz de modificar la microbiota o de impactar de forma positiva en la microbiota es con la nutrición, con el ejercicio y con estilos de vida adecuados. Los probióticos no deberían de tener un campo de vida. Es decir, los probióticos existen porque lamentablemente muchas de las cuestiones de los estilos de vida no las llevamos de forma adecuada. Si lleváramos todos nuestros estilos de vida de forma bien, los probióticos la verdad es que no tendrían cabida, porque es mucho más eficaz cambiar una microbiota o poder impactar la microbiota con este tipo de situaciones. Pero bueno, recordar que ya estamos inmersos en un mundo de los bióticos, donde los prebióticos, probióticos, simbióticos, posbióticos están teniendo un punto importante como un armamento con el cual contamos. Pero sí es muy importante ponerlo en su justa dimensión
y basado en la mejor evidencia que podamos tener hasta el momento disponible. No les tengo que explicar lo que es un probiótico, simplemente realzar esta situación de que es un microorganismo vivo. ¿Por qué? Pues porque en el día a día vamos a encontrar algunos productos cada vez más que contienen, a pesar de que tienen microorganismos, estos microorganismos están muertos y actualmente caerían sobre la categoría de postbióticos, y que platicaré de forma muy rápida al respecto. Entonces, no se les olvide, lo primero que tenemos que saber es que los probióticos son microorganismos vivos y que estos, no cualquier producto que ustedes se encuentren que diga que tiene probióticos verdaderamente va a tener un probiótico. Es decir, no simplemente un yogurt por el hecho de ser yogurt va a ser necesariamente un probiótico, sino que tiene que estar con una cantidad suficiente o bien adicionado, pero finalmente que se haya demostrado que verdaderamente tiene la capacidad de poder ser probiótico por el hecho de que tiene una cantidad adecuada y que al menos cuente con un ensayo clínico, con un estudio que demuestre que ejerce un efecto benéfico, ¿vale? Entonces, esas son, como ustedes se dan cuenta, acorde con el ISAP o con lo que es el organismo internacional, ¿no?, que se ha dedicado a conjuntar toda esa información, es lo mínimo indispensable que se pide para poder decir qué es o qué podríamos considerar algo como probiótico. Y que es importante llamarlos de forma correcta. Esto es algo que tenemos que aprender o reaprender para que yo pueda decir que algo está o ejerce un efecto benéfico para un padecimiento, tanto para tratamiento como para prevención. Tengo que tener la evidencia al momento desde el punto de vista de cepa especificidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cada cepa probiótica yo tengo que poderla saber identificar con base en su género, en la especie, es decir, su nombre, su apellido, incluso con el numerito del número de repositorio que permite identificar esa cepa en específico. Es decir, nosotros sabemos que nosotros somos Homo sapiens, ¿no? Todos somos de la misma cepa, por así decirlo. Sin embargo, podríamos tener una mayor clasificación que no nos permite o que no debemos de permitir que exista, porque no nos debemos de empezar a seccionar. Sin embargo, los microorganismos sí tienen esta cepa o este numerito que los identifica como cepa exclusiva, es decir, como una cepa distintiva. Es decir, todo este choro, todo esto es para decirles que a pesar de que, por ejemplo, existe el Limosylactobacillus reuteri DSM 17938, hay otros miles, bueno, no miles, hay otros varios Limosylactobacillus reuteri que incluso puedo encontrar en el mercado que pueden ser productos, pero que a lo mejor no es, que más bien, que no es esta misma cepa. Y no puedo atribuirle todos los efectos benéficos, buenos o malos, todos los efectos que tiene L. reuteri, no se los puedo atribuir a la otra. Entonces, el primer mensaje es, ojo, porque el producto que nosotros tengamos disponible no necesariamente es el que tiene la evidencia. Y esto puede ser que muchos lo compartan, pero otros puede ser posible que no lo compartan. A veces una mutación, diferencia, un polimorfismo en un solo gen, puede hacer que cambie completamente el efecto en esa entidad en específico. Saber que los probióticos tienen mecanismos de acción que son compartidos por prácticamente todos los probióticos, que hay mecanismos de acción que solamente son atribuidos a nivel de género o de especie, y que hay unos mecanismos de acción que muy pocos probióticos, y por eso han sido seleccionados, que solamente son específicos de cepa. Vean, por ejemplo, efectos a nivel inmunológico, neurológico o endocrinológico, que esas donde están apuntalando actualmente ciertas cepas probióticas saliéndose del campo de la gastroenterología pura, es porque han mostrado estos efectos específicos a nivel de cepa. Y esto todavía se pone más difícil, porque incluso actualmente se duda verdaderamente si es cepa especificidad o tendríamos que buscar variante especificidad, porque es factible que una misma cepa, de repente a lo largo del tiempo, por cuestiones de la naturaleza, ocurran mutaciones
que ocasionan estas alteraciones a nivel de un solo nucleótido, y que eso puede hacer que un gen se apague o un gen se prenda y cambie radicalmente, aunque genéticamente el material genético de esas dos cepas sea casi idéntico, puede ser que el funcionamiento sea diferente, de tal forma que todavía esto se va a complicar un poco, pero al menos hasta el momento es muy importante ser cepa específico. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando vamos a buscar la información, a buscar, bueno, cuál es las evidencias, los ensayos clínicos, revisiones sistemáticas que existen, muchas veces se agrupaban a todos los probióticos en un mismo padecimiento. Eso ya no lo podemos permitir. Es decir, actualmente tú tienes que tener, o debemos de aspirar a tener, información de revisiones sistemáticas, de metaanálisis que conjunten la misma cepa, incluso considerar la misma dosis. Por lo tanto, lo que les voy a mostrar a partir de ahora va a ir dirigido a cepa especificidad. No podemos hablar, los probióticos sirven para tal. No, tal cepa sirve para tal cosa. Es así como lo tenemos que estar manejando. Estos son los diferentes escenarios en los cuales se ha utilizado los probióticos en pediatría y donde nos vamos a dar a la tarea de contestar de forma muy rápida si existe evidencia, no existe evidencia y cuál es la cepa que ha mostrado esa evidencia. Por principio de cuenta, prevención de la diarrea aguda en niños. Hay muy poca evidencia, incluso de forma conjunta. Básicamente, uno no podría emitir una recomendación de, sí es bueno dar probióticos para prevenir la diarrea. ¿Cuál es el problema de esto? Que quienes han sido los que han utilizado probióticos para prevenir la diarrea son aquellos, o los estudios que existen, son aquellos en los cuales se ha añadido a una fórmula láctea y es lo que se le ha dado de alimento a los niños. No existe una evidencia contundente, no se puede recomendar una cepa en específico. Sin embargo, dado las cuestiones de seguridad de que no tienen ningún efecto negativo la adición de ese probiótico a la fórmula infantil o a la fórmula láctea, vamos, podría tomarla el niño sin mayor preocupación. Sin embargo, de ahí a que podamos aseverar que existe un efecto preventivo benéfico para la diarrea aguda, no existe. Tal forma que si tú das probióticos para prevenir la diarrea aguda, lo estás haciendo desde un empirismo, porque no existe ninguna recomendación fuerte al respecto. Vámonos al que sigue. Ya está la diarrea aguda y lo que vamos a hacer es dar un tratamiento para esa diarrea aguda. Existen diferentes guías, no hay una guía universal. Vamos, no hay una guía que pueda decir que todo el mundo pueda seguir. Y eso, lejos de estar incorrecto, es lo más adecuado, porque los probióticos sí tienen que sufrir una regionalización, sí tenemos que tener regionalizado cuál es la evidencia que existe. La más reciente, y que seguramente no escapa de su conocimiento, es la promulgada por la actualización que hizo el grupo de probióticos y prebióticos de la ESPGHAN. Ellos se pusieron un poquito más estrictos en cuanto a cuáles eran los criterios que iban a seleccionar para considerar una cepa verdaderamente eficaz. Y ellos dijeron que al menos tenía que haber 2 ensayos clínicos para cada una de las cepas. ¿Es un criterio arbitrario? Sí. ¿Es un criterio más estricto? Sí, pero ellos lo ponen muy claro desde el principio. Si jugamos con esas reglas, son reglas completamente válidas. Finalmente, ¿qué es lo que concluyen ellos? Que el nivel de evidencia basado en ensayos clínicos controlados, aleatorizados, doble ciego, es de muy baja a baja calidad. Y prácticamente colocan 4 cepas, o sea, 4 probióticos o, bueno, más bien 3 cepas probióticas y una combinación de cepas probióticas como las únicas alternativas basadas en evidencia que uno debería de considerar utilizar para tratamiento adyuvante de la diarrea, que en este caso, por nivel, incluso por eficacia y por nivel de evidencia, están en orden. Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus GG, a dosis altas, y Limosil-Lactobacillus reuteri DSM 17938. O bien la combinación de Lactobacillus rhamnosus, vean cómo este es un rhamnosus, pero es otra cepa, 19070-2, y otra cepa, y junto con otra cepa de L. reuteri, pero el DSM 12246. Entonces, vean cómo aquí nuevamente hacer notar
que vamos a necesitar nuevamente nombre, apellido y el numerito. ¿Por qué Lactobacillus rhamnosus GG no dices el numerito? Porque no hay ningún otro Lactobacillus rhamnosus GG. Nadie puede llamarse GG nuevamente. Esa sí es una única cepa. Y Saccharomyces boulardii, pues porque como son bien pocas las levaduras, realmente no se considera, pero sí tiene su numerito de CNSM, es decir, del depositorio en donde se encuentra. Si yo voy a ver qué evidencia existe para cada uno de estos, hay revisiones sistemáticas recientes. Vean esta, que está actualizada al 2020 de Saccharomyces boulardii para el manejo de la diarrea aguda, en el cual cada vez más pidamos que también aparezcan estos gráficos de aquí al lado. Este que están viendo, donde se pone como un semáforo entre verde, amarillo y rojo. Obviamente, mientras más verde significa que la posibilidad de sesgos en los resultados es mucho menor. Mientras más rojitos y amarillos es que pues, hay mayor posibilidades de sesgo. Tal forma que vean, lo que podemos observar aquí es Saccharomyces boulardii tiene un efecto reductor basado en todos estos estudios de menos un día de duración de diarrea. El hecho de dar Saccharomyces boulardii una diarrea aguda reduce un día la duración de la diarrea, más o menos. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El índice de heterogeneidad de estos estudios está muy alto, es del 90%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucha variabilidad entre los estudios, lo cual podría ser que haya mucha, pues hay posibilidad de altos sesgos. Y con este colorímetro que se encuentra en esta parte de aquí, la verdad es que la evidencia no es muy buena. Por eso, la conclusión que da el grupo de probióticos de Lespigan es, sí es el que más evidencia tiene probablemente, sin embargo, su nivel de evidencia sigue siendo muy bajo abajo. Lo mismo sucede con Lactobacillus rhamnosus, con una actualización al 2019. Y ellos claramente ponen que cuando tú utilizas dosis menores de 10 a la 10, no hay prácticamente diferencia. Pero esta se incrementa en diferente. Hay una reducción de 0.83 días el tiempo de duración de la diarrea, con un índice de heterogeneidad bastante alto, pero vean cómo aparentemente las posibilidades de sesgo se reducen un poco. Tal forma que, vean, no solamente tenemos que irnos por el dato duro de cuánto tiempo reduce, sino también tomar en cuenta otro tipo de consideraciones al momento de elegir cuál sería la cepa. Vean que cuando uno separa los estudios regionales, si yo tomo en cuenta los estudios realizados de Lactobacillus rhamnosus en Europa, es donde se ve la mayor tasa de eficacia. Es decir, reducción de 1.22 días. Pero si hacemos y tomamos en cuenta los estudios no realizados en Europa, es decir, con poblaciones que no tienen probablemente ese tipo de microbiota, bla o como sea, con todos los factores que pueden estar jugando, se reduce la eficacia a solamente 0.61. Es decir, estamos hablando de más o menos medio día de reducción en el tiempo de duración de la diarrea. Es aquí donde uno se tiene que poner a ver. O sea, por reducir mediodía, el costo, no existen esos estudios, sin embargo es importante que tomemos esa información. Y en otra revisión sistemática, vean cómo tienen resultados muy similares, en los cuales pareciera que los principales beneficiados con el uso de probióticos, probablemente por el tipo de microbiota, sean los europeos. Pero cuando hablamos en Asia, vean cómo la reducción no es tan marcada, aunque sigue siendo un buen tiempo, un día. Pero cuando estamos hablando en otros continentes, dentro de los cuales uno de los estudios estamos en Latinoamérica, la reducción en el tiempo de duración parece ser no tan buena. Tal forma que nuevamente, con esta información, podemos decir que utilizar o seleccionar Lactobacillus rhamnosus, no lo sé. Es de los que mejores, de todos los probióticos es de los mejores. Pero ¿qué tanto va a tener la eficacia? No lo sé y tendríamos que hacer un estudio en la región de Latinoamérica. Nuevamente, esto es para decirles, vean, esta es la evidencia que existe de Reuteri, reduce en 0.87 días, un índice de heterogeneidad moderado, alto, no tanto, pero sí hay cuestiones en cuanto al sesgo, tal forma que también podría ser otro de los que podrías llegar a considerar, pero obviamente con mucho menor nivel de evidencia. Y cuando hablamos de este Lactobacillus acidophilus, que es uno de los considerados, pero ojo, este lo voy a mencionar después, este es un postbiótico, porque esta es una de las cepas que está
muerta, por así decirlo, está inactivada por calor. Y aquí vemos que es un tiempo de reducción más o menos muy similar. Sin embargo, una de las fortalezas que tiene es que este posbiótico, dada que no está vivo, evidentemente las posibilidades de septicemia, bacteremia son completamente nulas, tal forma que esto es uno de los posbióticos o de los bióticos que pueden ser utilizados en ese grupo de pacientes en los cuales los que trabajamos a nivel hospitalario, o sea, lo he utilizado en pacientes posoperados de trasplante de células hematopoyéticas que están presentando enfermedad de injerto contra huésped, puedes utilizarlo y con una eficacia de pura experiencia que aparentemente funciona, pero nivel de evidencia nula, cero, ¿no? O sea, el nivel de evidencia es muy bajo. Uno de los grandes utilizados y que probablemente los españoles van a preguntar, ¿y eso qué? ¿Quién lo hace? ¿Por qué lo usan? ¿No? Pero en Latinoamérica y en muchos países en Latinoamérica se utiliza y es el que ocupa el nivel número 1. No les voy a aburrir con estos datos, pero es el probiótico más vendido en México y en prácticamente toda Latinoamérica. Su nivel de evidencia es que, basado en este metaanálisis, con todos los sesgos que tiene, reduce únicamente 9 horas el tiempo de duración de la diarrea, es decir, mucho menos de lo que tendría. Y esto, ojo, están metiendo todos los estudios que ni siquiera son puros ensayos clínicos. Si yo tuviera que hacer ensayos clínicos controlados, aleatorizados, doble ciego, me quedaría solito porque no hay. O sea, son estudios en los cuales su nivel metodológico son mucho más bajos. Pero bueno, basado en eso, en esa evidencia que se tiene, es de 9. Con un índice de heterogeneidad considerado bastante moderado, pero con nivel de evidencia de cada uno de los estudios malo. Y ese es un punto muy importante. Tampoco nos dejemos que, pues tiene un metaanálisis, pero un metaanálisis puede ser muy bueno en la medida en que cada uno de los estudios que está involucrando ese metaanálisis es bueno. Este metaanálisis, para mí me podrían decir, es pésimo, porque cada uno de los estudios que tiene, la verdad es que tiene un nivel de evidencia muy bajo, ¿vale? Entonces, basado en evidencia, no es la mejor cepa. Incluso si ustedes leen el documento de posición de la ESPIGAN, sí dice, o sea, no lo deben de utilizar. O sea, sí se promulgan, dado que la evidencia ha demostrado que no es eficaz para reducir la diarrea. De tal forma que, ojo con esa información. Ahora bien, es muy importante. Puede ser que puede ser que tengan muy pocos estudios y a lo mejor en la población latinoamericana donde se utiliza más, puede ser que sí sirva. Necesitaríamos más estudios en población latinoamericana, dado la microbiota de ahí, porque la experiencia de la gente que incluso hemos utilizado esta cepa probiótica es que sí funciona. ¿Me explico? Entonces, probablemente lo que tendríamos que hacer es un estudio muy localizado o muy regionalizado. Hablando de prevención de diarrea nosocomial, rápidamente ustedes pueden ver, no me voy a detener en las minucias, pueden ver que básicamente no existe una cepa probiótica más que Lactobacillus rhamnosus GG, en poca información que pueda prevenir en pacientes hospitalizados. Es decir, un paciente que tienes hospitalizado, que le iniciaste un probiótico, que le iniciaste un antibiótico, o que simplemente por el hecho de estar hospitalizado, le podrías dar este probiótico y podrías reducir la posibilidad de que le dé una diarrea nosocomial. Si te vas dirigidamente hacia la prevención de diarrea asociada a antibiótico, las únicas 2 cepas que han mostrado eficacia son Saccharomyces boulardii y Lactobacillus rhamnosus GG. Otras cepas, como ustedes ven, pasan por la línea de no diferencia y entonces la verdad es que no muestran evidencia de su utilidad. De tal forma que vean cómo las revisiones Cochrane, que en cierta forma, no siempre, pero en cierta forma tienden a ser un poco más rigurosas, ponen claramente que antes de poder hacer alguna recomendación se requieren estudios multicéntricos muy bien diseñados antes de poder emitir una recomendación fuerte al respecto para promulgarse en esto. Si vas dirigidamente a prevenir infección por Clostridioides difficile, nuevamente solamente una cepa tiene evidencia de baja calidad, pero es Saccharomyces boulardii el que se puede posicionar para esto. Pretérminos. Me podría pasar 2 horas hablando de esto, pero rápidamente decirles. Hay una tendencia de que ciertas cepas probióticas podrían llegar a ser útiles. En este metaanálisis en red se demuestra que ciertos probióticos que tenemos disponibles, como sería Lactis BB12,
o la combinación de Reuteri y ATCC 55-70-30 con el DSM, perdón, no es la combinación. Primero los estudios unos fueron con esta cepa, pero que después, por cuestiones de posibilidades de que trajeran plásmidos, es el DSM-17938, este L-Reuteri, que sí tiene un efecto, aunque marginal, tiene un efecto positivo a disminuir o para prevenir la enterocolitis necrosante. Recuerden, jamás, jamás, jamás en el tratamiento de una enterocolitis necrosante, ¿vale? Es para prevención de enterocolitis necrosante, en el cual podría llegar a estar utilizado, y algunas otras combinaciones que lamentablemente incluso ni están disponibles en el mercado, pero que como están los estudios mostrados, es por eso que se ponen aquí. Sin embargo, vean, son estas 3 cepas las que podrían tener cierto nivel de eficacia, que es Bifidobacterium animalis lactis, Lactobacillus reuteri, que aquí sí es la cepa DSM-17938, y Lactobacillus rhamnosus GG, los que han mostrado cierto nivel de evidencia de prevenir cualquier causa de mortalidad y de prevenir enterocolitis necrosante, al menos tipo 3, al menos en estadio 3. Lo que sí se ha visto es que ciertas cepas, en el caso del pretérmino, pueden ayudar a que la adquisición de la vía enteral total, de la alimentación por vía enteral total, se acelere. ¿Por qué? Y tiene un sustento lógico. Tú al mejorar la microbiota y al estar con quitar efectos disbióticos, puedes favorecer que la absorción o que pues sí, que los procesos de digestión y de absorción sean más eficaces y por lo tanto estos pretérminos logren llegar a la vía enteral de forma mucho más rápida. Y esto se hipotetiza o se infiere que haría que tengas menores días de nutrición parenteral, menores comorbilidades y menor tiempo de estancia intrahospitalaria. Entonces hay ciertas cepas o combinaciones que podrían llegar a funcionar. Otro de los aspectos en los cuales los probióticos, y resultado de COVID todavía salió mucho más, es la prevención de infección de vías aéreas superiores. Y entonces aquí, nuevamente, solamente tenemos una evidencia de un estudio, pero como es un estudio realizado en población latinoamericana, específicamente en México, por eso es como que, bueno, es relevante que lo mencionemos. Es muy débil todavía la información como para poder decir, pues ahora hay que utilizar probióticos para prevenir. No, pero es una cepa, es solamente uno de los estudios, pero se posiciona con una reducción en las infecciones de vías aéreas superiores. Para tratamiento de cólico de lactante, nuevamente, con todas las cosas que han existido, cada vez más existe información, es esta cepa la que se posiciona como la única más bien, como la que tiene mayor evidencia en estudios y que consistentemente ha mostrado ese efecto en reducir el tiempo. Estos son todos los estudios que se han hecho, pero como ustedes perfectamente saben, la evidencia se ve más en aquellos, bueno, se ve de forma, más bien, en donde se muestra la evidencia real es en aquellos niños que son alimentados con leche humana, porque los que han sido alimentados con fórmula infantil, el tamaño de la muestra o el tamaño de los que quedan sigue siendo bajo y por lo tanto no alcanza a demostrar, aunque existe cierta tendencia, no alcanza todavía a demostrar esa eficacia. Sin embargo, de forma reciente ya se encuentran se están explorando otras cepas, otras combinaciones de cepas, en las cuales, por ejemplo, en este ensayo clínico bastante reciente, de una combinación de Bifidobacterium longum CST 7894 con Pediococcus pentacercius, es de un estudio realizado, ya no me acuerdo. Perdonen, no me acuerdo dónde fue realizado, pero bueno, es que era importante ver lo de la población. Es una población asiática, en donde el cual se demuestra que existe cierta eficacia. Sin embargo, nuevamente, es un solo estudio. No podemos decir claramente que esto vaya a ser una realidad porque se pueden presentar y puede haber variaciones geográficas. Sin embargo, vamos, empiezan a perfilarse otras cepas u otras combinaciones de cepas con posibilidades del manejo del cólico de lactante. Vean esto rápidamente nada más. Como al principio son los grupos muy comparables, en promedio la mediana de tiempo de llanto eran 150, ¿vale? Y como a partir ya del 7º día incluso los dos empiezan a mejorar. A mí en lo personal me llama mucho la atención la mejoría también en el grupo placebo tan rápido a la semana, tal forma que tengo quién sabe cómo fue eso, pero bueno, fue muy rápido esa mejoría también en el grupo placebo, pero bueno, finalmente a pesar de esto,
logró una diferencia y prácticamente reducir el tiempo de llanto. Vean, al día 7 casi estamos aquí por 10, 20 minutos. A saber. Pero bueno, esperemos que esto se vuelva a replicar en algunos otros estudios. Yo lo dejaría todavía, lo tomaría con un poquito de pinzas al respecto de ello. Moviéndonos a otros trastornos de la interacción intestino-cerebro, Lactobacillus rhamnosus GG es uno de los que se posiciona casi como el dueño del síndrome de intestino irritable, es el que más evidencia tiene en población pediátrica. En el caso de estreñimiento, la verdad es que no hay una clara predominio de alguna cepa probiótica. Hay algunos que han demostrado tener cierto efecto, pero el nivel de evidencia es demasiado bajo como para que podamos prescribirlos. Y de tal forma que nunca, o sea, sería como tratamiento adyuvante, si acaso. Sin embargo, creo que yo no en el momento actual no recomendaría el uso de una cepa probiótica para el manejo del estreñimiento, y solamente sería encarecer un tratamiento que de por sí podría llegar a ser un poquito más prolongado. En dolor abdominal funcional, ahí sí nuevamente es Reutérides M17938 el que ha demostrado tener el mayor nivel de evidencia, aunque este sigue siendo de baja, no es el más alto ni de moderada nivel de evidencia. Otro de los problemas que tenemos es que seguimos esperando desde el 2015 ver si verdaderamente los probióticos van a poder prevenir enfermedades alérgicas. Cada vez más nos desencantamos. En el 2015 decíamos, ay, no existe mucha evidencia al respecto, pero bueno, se están promulgando. Vean este documento que creo que todo el mundo conoce, ¿no? De la Organización Mundial de Alergia. Dice, ok, utilicemos los probióticos. No nos esperemos a generar la evidencia, porque si no estaríamos perdiendo tiempo. Existe mucha posibilidad de que esto pueda ser. Sin embargo, cada vez hay menos noticias tan agradables, ¿no? No están demostrando verdaderamente tener estos efectos. Hay todavía muchos estudios clínicos corriendo, entonces no podemos decirlo tajantemente, pero bueno, tú podrías utilizar probióticos en una mamá gestante que tenga datos de alarma, que tenga factores de riesgo, es decir, terreno atópico. Podrías dar probióticos a la mamá que está lactando, o bien a un niño que se encuentra en lactancia, que tiene antecedentes o que tiene un territorio atópico, con el objetivo de prevenir, y lo único que se ha visto que se previene es el eczema. En el tratamiento todavía tenemos muy poca evidencia y por lo tanto tampoco podría considerarse este. Vean cómo aquí, para esto, viendo directamente en la prevención, dándole directamente a la mamá para la prevención de dermatitis atópica, en esta revisión sistemática del 2020 se pone que sí existe un efecto reductor. Pero nuevamente, ¿cuál es el problema? Está metiéndome todas las diferentes cepas probióticas y me las está comparando y agrupando todo. Estos son el tipo de estudios que ya no debemos de permitir o ya no nos debemos de basar en esta información para tomar decisiones en el día a día. Cuando pone a dedicarse cepa por cepa, ¡pum! Resulta que es cuando ya no demuestra ninguna eficacia, ¿vale? Por eso es muy importante ver cepa por cepa toda esta combinación de resultados. En cosas ya como que un poquito más especializadas, en colitis ulcerosa, pues la verdad es que hay muy poca información, solamente hay 2 estudios, son 2 cepas diferentes en la población pediátrica, tal forma que el nivel de evidencia es extremadamente bajo. Por lo tanto, y concluyendo, pues sí, los probióticos parecen ser una herramienta útil para el manejo de algunos padecimientos o enfermedades, pero debe de prevalecer el concepto de cepa especificidad y recordar que el nivel de evidencia del que más llega a tener es un nivel de evidencia de bajo a muy bajo, con base en las posibilidades de sesgos y de los ensayos clínicos controlados que existen. Rápidamente, nada más que no se les olvide, estamos con el nuevo concepto de esto. No es el tema, pero bueno, recuerden que cuando yo mezclo un probiótico con un prebiótico es un simbiótico. Si de por sí no existe evidencia de los probióticos, mucho menos existe evidencia verdaderamente de los simbióticos, pero bueno, eventualmente estos van a ser. Aquí los españoles se van a enojar porque la Sociedad Española de Microbiota y Probióticos utiliza el término simbióticos con M, que porque la Real Academia de la Lengua Española de tal no permite la regla. En Latinoamérica
utilizamos sin con N, ¿vale? Aunque sea una falta de ortografía, porque ya sé que siempre antes de B va M, ¿no? Pero bueno, aquí sin biótico, ya pusimos un posicionamiento y ya cada vez más todos los latinoamericanos nos estamos uniendo para utilizar y unificarnos en la terminología de sin biótico con N. Y recordar que el hecho de que venga un prebiótico con un probiótico, puede ser que uno se coma al otro, o bien que nada más estén ahí juntitos en la misma presentación, es decir, puede ser complementario o puede ser sinergista, pero que actualmente no existen realmente estudios de validez. Y el otro concepto es esto que les comentaba, lo del postbiótico, ¿no? O sea, esta preparación de microorganismos inanimados, que no les da feo decir muertos, pero es la realidad, microorganismos muertos, ¿no? Y sus componentes, y que aquí en este lado es lo que les comentaba, solamente existe evidencia actualmente para la diarrea aguda, con resultados bastante buenos, una reducción muy similar a lo que el resto de los probióticos o de los microorganismos vivos puede llegar a lograr. Y presentarles y decirles que viene más de esto. O sea, vamos a estar hablando ya también de los psicobióticos, de este grupo de probióticos que afectan funciones relacionadas con el sistema nervioso central en el eje microbiota intestino-cerebro, ¿vale? Y que entonces actualmente ya se están dando, y hay estudios, varios, en los cuales tú puedes dar un probiótico, pero que se le cambiaría el nombre a psicobiótico, pero finalmente es un probiótico, que puede ser utilizado para depresión o puede ser utilizado para alteraciones en el ánimo, y la exploración que se está haciendo para el trastorno del espectro autista. Vean, estos son los usos actuales y en investigación de estos psicobióticos que tenemos que tener en scope, porque en los próximos años es factible que venga esta información, pero hasta el momento actual no tenemos información en población pediátrica, es simplemente para que lo sepan que existe, pero no hay indicación en población pediátrica. Y rápidamente invitarlos. El próximo año 2023 tenemos el Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Microbiota y Probióticos, que ahora va a ser en México, el año pasado fue en Madrid, pero lo más importante, en el 2024 tenemos nuestro Congreso Mundial, entonces vayan apuntando y agendando las fechas para irnos y vernos todos en Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias a ti, realmente una charla muy esclarecedora y muy completa. Así que, en serio, muchísimas gracias. Me gustaría abordar justamente el título que habías puesto, los probióticos con evidencia científica, y hacer un puente un poco lo que había hablado Florencia. Lo que más nos preocupa a todos los profesionales que rellenamos la encuesta, por más del 90%, era la evidencia científica, ¿no? Así que te agradezco haber preparado la charla también desde este lado. Ahora, un poco al principio también lo empezabas a hablar, saliéndonos, ¿no?, de la evidencia científica, que es lo que nos junta hoy aquí y lo que más nos preocupa. El tema de costo-beneficio, ¿no? La clásica pregunta, ¿no?, para todo lo que es Latinoamérica, España en este caso y demás. Yo, por ejemplo, tengo mi paciente con gastroenteritis aguda o quiero prevenir una diarrea asociada a antibiótico, y sé que el Saccharomyces boulardii en 20 sobres son 13 euros con 50 céntimos. Me lo tengo que pensar 2 veces, y así que me imagino los colegas, que es un poco lo que estaban preguntando, a ver qué hacemos, ¿no? ¿Cuándo lo indicamos? ¿A quiénes? Y al final terminamos indicando probióticos solamente a los que lo pueden pagar. ¿Vale la pena un día menos de diarrea? Un poco esta cuestión, que es la que más nos preocupa. Mira, la respuesta completa a esta pregunta es: las revisiones sistemáticas nos hemos quedado a la mitad. O sea, un objetivo de una revisión sistemática es ayudar a que cualquier persona, no el profesional de la salud, sino que cualquier persona pudiera tomar una decisión con base en eso. Y hipotéticamente las revisiones sistemáticas tendrían que tomar en cuenta, después de la eficacia, cuestiones de eficiencia y cuestiones incluso económicas, que básicamente no existen estudios al respecto. Entonces, darte una respuesta basada en un nivel de evidencia alto para contestar eso, no hay, no te la puedo decir. Porque finalmente es el consumidor final, el cliente, que en este caso es nuestro paciente o los papás de nuestros pacientes, porque finalmente son los que lo terminan pagando, los que tienen que tomar esa decisión. Entonces,
esa respuesta solamente te la puede dar paciente por paciente. Aquí yo sé que no me la estoy sacando de, hay que individualizar. No, la respuesta es real. Porque tienes que platicarlo con el papá y decirle, mire, si te doy estos sobrecitos, existe la posibilidad de que se reduzca la diarrea en un día. Ni siquiera puedes decirle, se va a reducir en un día. Existe la posibilidad de que se reduzca en un día, pero también existe la posibilidad de que no le pase nada. O sea, de que no se reduzca nada. Y eso te va a costar 13 euros. Y entonces ahí entra el principio del willing to pay. Es decir, ¿qué tanto estás dispuesto a pagar por obtener ese mayor beneficio? ¿Qué tanto estás dispuesto a pagar por un café en Starbucks por vivir la experiencia de Starbucks y que te cueste 4 veces más el mismo café? Pues eso depende de cada quien. Es lo mismo con los probióticos. Excelente, perfecto, perfecto. Sí, sí. Esto también pasa un poco en vacunas a la hora de recomendar vacunas, pero efectivamente al final es esa la disquisición. Aunque incluso con las vacunas tienes como que un mayor chance de eficacia y de prevención que de los propios probióticos. Tal cual, sí, sí. Rodrigo, habíamos enviado una encuesta a ver qué preguntas hacerte durante la charla, así que bueno, había salido esta, si vale la pena costo-beneficio. Después también preguntaban tiempo asociado a antibióticos para prevenir la diarrea asociada a antibióticos, ¿no? Que hoy lo hablábamos un poco también con Florencia, el concepto ese de prevenir la diarrea asociada a antibióticos, que no es lo mismo que tratar la diarrea asociada a antibióticos. Exacto, es un punto importante. Ojo, recuerden que los antibióticos puede pasar, los antibióticos tienen efectos adversos sobre la microbiota. Uno de ellos, que ocurre entre un 20-30%, es que pueda ocurrir una diarrea asociada a antibióticos. Y esta diarrea asociada a antibióticos se puede presentar incluso hasta 2 meses después de que se terminó el tratamiento antibiótico. Sin embargo, la inmensa mayoría empieza en los siguientes días de haber empezado el antibiótico, ¿vale? O sea, esto de los 2 meses podría ser así como que muy, muy teórico. Sin embargo, vamos a darlo por válido. Se puede, o sea, tú puedes reducir, más o menos el tiempo que reduces es que reduces la posibilidad de diarrea asociada a antibióticos en la mitad de los casos. Nuevamente, ¿qué tanto esto es algo bueno? Si yo solamente me voy a perseguir el outcome, ¿no? La variable de prevenir diarrea asociada a antibióticos, puede ser que no sea una estrategia tan eficaz. Pero sabiendo y tomando en cuenta que eso sí hay mucha evidencia y que los antibióticos sí afectan mucho a la microbiota, yo más que por la diarrea es por tratar de sobrellevar o de minimizar el efecto disbiótico. Entonces, uno de los padecimientos o de las situaciones en donde sí trato de conseguir o de vender la idea de que utilicemos una cepa probiótica es precisamente cuando usamos un antibiótico, ¿vale? Mucho más que para el tratamiento de una diarrea aguda, mucho más que para el tratamiento de otros padecimientos de estreñimiento, bla. Ahí sí trato de hacerlo. Entonces, ahí sí sería una de las estrategias en las cuales sí me pongo con cada uno de los pacientes a decirles, mira, ves esto. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos un tiempo de administración en específico para poderlo hacer. Los estudios lo ponen como un tiempo de 5 días, 10 días. La verdad es que es completamente insuficiente. Yo lo que hago a nivel de experiencia es darlo durante un tiempo de al menos entre 4 y 8 semanas para tratar de minimizar ese efecto. Pero sí al menos durante el tiempo de administración del antibiótico y empezando desde el día 1. Ojo, depende del antibiótico que estés dando. Porque no todo, aunque los probióticos aguantan antibióticos, no aguantan todos, ¿vale? O sea, sí es factible que que por el antibiótico que tú estás dando, estés matando. De hecho, la cepa probiótica más vendida en Latinoamérica no aguanta la amoxicilina, que es uno de los antibióticos más vendidos, ¿no? O sea, como más prescritos, ¿no? Sí. Justamente, bueno, el Saccharomyces boulardii, ¿no? Al ser una levadura, un poco se promociona también esquivando a la acción de ciertos antibióticos, ciertos, ¿no? Exacto, porque eso no es tan cierto, ¿eh? Eso de que las levaduras, no le va a hacer nada porque eso no es cierto. Hay antibióticos que matan, o sea, que afectan levaduras. Muy bien, sí, sí. En cuanto a eso,
desde México nos estaban preguntando Floratil versus Enterogermina, ¿no? Que Floratil, lo tuve que buscar, es el Saccharomyces boulardii, y Enterogermina el Bacillus clausi que habías nombrado. Sí. ¿Qué? ¿Los quieres poner a luchar o qué? No hay estudios al respecto de eso. Nadie va a financiar un estudio al respecto. Pero pues sí, una cepa con mucha evidencia, ¿no? Para el de la diarrea aguda, que es el que se coloca como el mejor posicionado o el menos peor, contra el que la evidencia te lo pone como casi el peor, pues saca tus conclusiones. Muy bien, muy bien. Rodrigo, ya lo comentaste, pero por ahí repasarlo. Evidencia en enfermedad inflamatoria intestinal. Lamentablemente no. Ojo, yo me quise detener mucho en esta medicina basada en evidencia, pero, por ejemplo, no para el tratamiento, ni para inducir remisión, ni para mantenimiento de remisión utilizamos probióticos en la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero, por ejemplo, cuando existen estas reincidencias, ¿no? Que de repente tienes un paciente que está muy tranquilo, que está muy, pues sí, muy tranquilo en la actividad inflamatoria y de repente presenta una exacerbación. Acuérdate que hay posibilidades que sea una infección por Clostridium difficile, donde a lo mejor, ahora sí, Saccharomyces boulardii podría ser una buena opción. Y entonces lo que hago yo mucho en el hospital, donde no tengo facilidad para poder mandar a hacer un cultivo, ¿no? Asumo que podía ser un Clostridium, entonces puedo utilizar esa herramienta si la tengo, porque me es más barata que darle todo un curso o meterlo a una colonoscopía para en ese momento. Entonces, le doy un curso así para ver cómo te va y en muchas ocasiones te diría, en un 50% mejoran con el puro probiótico. Y asumo que lo que pasó es que tenía una infección por Clostridium difficile que me ayudó el Saccharomyces boulardii. Pero es completamente empírico y con nivel de evidencia nulo. Un poco los resultados que presentaba Florencia en cuanto a eso, lo mismo, ¿no? La experiencia que tenemos todos los que rellenamos la encuesta es que hacen bien en general, pero ninguno podría decir si esto fue por el antibiótico, porque se dio antes o después, o esta porque ya sé. Claro, y ojo, de verdad, a pesar de que soy hombre de ciencia, de nivel de evidencias y todo eso, sé las limitaciones que puede tener estas cuestiones del nivel de evidencia y sé también lo importante que es tomar en cuenta la experiencia y de cómo te ha ido, porque esa regionalización es muy importante y no me tengo que esperar o no puedo esperarme a que hagan los estudios en la Ciudad de México con población de la Ciudad de México para poder hacer una decisión más, lo más adecuado. Sí, sí. Buenísimo esto que aclarabas de la regionalización, que muchas veces no está sobre el tapete a la hora de discutir, ¿no? Y a veces ciertas guías se contradicen con otras, ¿no? Un poco el año pasado hablaban eso, las ESPGHAN se contradicen con las de la Asociación Americana de Gastroenterología. Y justamente unos están mirando a nivel global y otros solo en Estados Unidos. Y solamente por esa diferencia ya salen otros resultados. Los de Estados Unidos de América están en todo su derecho de poder decir, oigan, los probióticos no sirven para la diarrea aguda, porque los estudios que hemos hecho en nuestra población no nos funcionó, con ciertos sesgos que tienen esos estudios también, ¿no? Pero tampoco es que los estudios en los cuales se basan los europeos son los mejor hechos, ¿eh? O sea, vale. Pero bueno, ellos están en todo su derecho de poder decir, yo no quiero tomarlo y no es una estrategia que a mí me sirva. Y ojo, eso también es... Hay que entender que obedecen a muchas situaciones. Si Estados Unidos se promulgara con que los probióticos sí funcionan, tendrían que dárselos por el sistema de salud que tienen, tendrían que dárselos a sus pacientes. ¿Me explico? Entonces, hay muchas cosas que están ahí jugando. Mira, Jaime está preguntando, ¿qué recomendación podrías darnos en pacientes con diarrea post-COVID y uso de probióticos? Si es que has leído algo basado en evidencia, actualmente hay un estudio que salió de una combinación de cepas probióticas. De hecho, es una cepa probiótica, es un estudio que se realizó en México en adultos. Les fue bien en cuestiones de manejo fue para pacientes de COVID, pero se vio que había una cierta reducción en estos eventos adversos de las cuestiones de la diarrea.
Es lo único de evidencia que existe. Lo demás, la verdad es que son cuestiones muy aisladas. En reportes de casos de que utilizaron tal cepa probiótica y mejoraron, pero pues la verdad es que pues, no puedes decir claramente que haya sido solamente por ese probiótico. Entonces, la respuesta es, si quieres considerar utilizarlo, seguramente le hará bien, pero pues, ¿qué tan bien no lo podemos saber? Perfecto, perfecto. Rodrigo, otra más que ya algo diste una pincelada, evidencia en constipación, ¿no? Que es una enfermedad tan frecuente y que solemos darlo. A Alejandro le preocupaba mucho y creo que a todos. Mira, la verdad es que hay más evidencia incluso de cepas probióticas que se utilizan en niños. La misma cepa se ha utilizado en adultos y ahí sí les ha funcionado. Por eso hay mucho de que en los adultos sí lo utilizan incluso como monoterapia y les ha llegado a funcionar. Pero en pediatría, la verdad es que como monoterapia no funciona. Y adicionarle a un verdadero estreñimiento, ojo, cosa muy diferente, el pseudoestreñimiento de los niños, de los lactantes, en los cuales por ciertas cuestiones sí mejora como que la consistencia de las evacuaciones, pero que no es un estreñimiento. Todos los de aquí sabemos, un estreñimiento en los primeros 6 meses de vida, o sea, es otra cosa, es una urgencia gastroenterológica de ponernos a descartar miles de cosas, ¿no? Entonces, para el estreñimiento real, no, como monoterapia no hay evidencia. Bien, perfecto. Unas preguntas que van surgiendo aquí del chat. Nos hablaste de simbióticos, de posbióticos. ¿Qué tal estos los parabióticos? Los paraprobióticos son el nombre, es que no encontraban un nombre, por eso se tuvo que hacer el consenso. Un paraprobiótico o farmabiótico es lo que actualmente ponemos como postbióticos. Eso es un postbiótico. Un paraprobiótico es un postbiótico. También lo puedes ver como probióticos fantasma. O sea, también ha sido utilizada esa terminología. La única evidencia hasta el momento de postbiótico es para el manejo de la diarrea aguda con Lactobacillus acidophilus. Pero se están corriendo muchos estudios para muchas otras cosas. Qué bien. Justamente nos hablabas de psicobiótico, ¿no? Y una de las preguntas que habían enviado, experiencia en pacientes con autismo. Algo habías comentado también, pero sí, no sé si algo de esto lo has... Muy limitada, no la puedes utilizar con suficiente nivel de evidencia. Creo que Carlos quiere preguntar algo, ya te levantó la mano. Sí, nada. Quería preguntar, tenía una pregunta para ti, Rodrigo, y una para Flor. En el caso para ti, ya que se está hablando de constipación, también hablaste del tema del dolor funcional, una de las otras, por decir, trastornos funcionales que se suele mencionar, y más en adulto, en síndrome de intestino irritable. ¿Qué opinión nos puedes decir al respecto sobre la utilidad o la evidencia en el campo de pediatría en el manejo o el tratamiento de probióticos sobre intestino irritable? Me va bien, o sea, en general es una de las entidades que mejor responde al manejo con los probióticos, sobre todo en lo personal. O sea, bueno, lo que más se ha visto es cuando ese síndrome de intestino irritable es variedad diarrea, es donde más pueden llegar a tener un efecto positivo. Por estudios y por nivel de evidencia, el que tiene mejor posicionado es Rhamnosus GG. Hay otros como Bifidobacterium infantis que se han hecho y que tienen un estudio, por ahí algo bueno. Bacillus coagulans, incluso, que es un primo del Bacillus clausi, también mostró evidencia, pero en un solo estudio. Entonces esperemos para ver si va a haber alguno más para que le pueda dar mayor solidez. Y nada más. O sea, si a mí me preguntaras, ¿utilizas probióticos en síndrome de intestino irritable? Te diré sí, utilizo Lactobacillus rhamnosus GG. ¿Y en síndrome en sobrecrecimiento bacteriano? Eso es una nebulosa. Están entre los que dicen jamás en la vida ves a un sobrecrecimiento bacteriano mayores cantidades de bacterias porque puede haber mayor problema. Y otros que te dicen, no, pues sí lo puedes hacer porque puedes cambiar la microbiota. La verdad es que no tenemos una evidencia contundente para poder contestar eso. Y vas a encontrar los que sí lo utilizan con los que no utilizan. Pero aquí más bien la pregunta es, ¿y cómo diagnosticamos sobrecrecimiento bacteriano? Y bueno, eso ya tema de otra Sí. de otra plática.
Vale, y tenía una pregunta para Flor. Bueno, como Flor muy bien había presentado sobre el estudio que habíamos realizado en relación a la encuesta sobre el uso de probiótico a nivel de Latinoamérica, España y Portugal. Flor, viendo ahora la charla de Rodrigo, la evidencia que ha presentado sobre la utilidad de los probióticos en el campo de pediatría, y luego de que tú, que has estado al frente de este estudio, que recopilaste y analizaste todos los datos sobre lo que realmente nosotros hacemos dentro de la práctica, y después de ver, Rodrigo, lo que ha demostrado en evidencia, ¿qué conclusiones puedes sacar en relación a estamos haciendo bien, estamos haciendo uso adecuado del probiótico realmente según los resultados que hemos obtenido, o estamos haciendo lo contrario, o te lo diría así, no tenemos idea de cómo usar el probiótico, viendo un poco los resultados que hemos tenido? ¿Cuál es tu impresión en relación a esto ahora que hemos visto la evidencia? Creo que muchos de los resultados han sido similares a las guías actuales, pero para tener en cuenta que en el trabajo no hemos hablado también de cepas específicas, y en los diferentes países las diferentes presentaciones comerciales pueden tener diferentes cepas, entonces es imposible, creo, llegar a una conclusión si realmente estamos utilizando lo que específicamente la evidencia dice. Eso creo que es bastante difícil de poder llevar a cabo. Debería ser, como decía Rodrigo, estudios locales específicamente para poder saber si cada región está haciendo lo que las guías que más se le ajustan a su región dicen. Y aparte, ¿sabes qué, Flor? Que yo creo que también pasa porque nosotros estamos corriendo la tesis de una residente de pediatría que está haciendo precisamente esto. Y nos encontramos con que muchas veces tú contestas lo que se supone que tendrías que contestar, no lo que verdaderamente haces, ¿vale? Entonces, porque si tú preguntas, ¿no? Si tendríamos que utilizar probióticos para el manejo de algo, tú a lo mejor sabes que, ay, sí, la Espigan acaba de decir que no deberíamos utilizar Bacillus clausi. Sin embargo, la realidad es que lo están utilizando, ¿no? Pero pues, digo, a lo mejor por el hecho de que son encuestas anónimas puede ser que se minimice ese riesgo, pero incluso aún así hemos visto que todavía hay como que ese sesgo de falta muy poco, o sea, no es lo mismo lo que se tiene de evidencia con lo que verdaderamente se hace. Incluso, o sea, no es lo mismo lo de que se tiene evidencia con lo que se dice que hace con lo que verdaderamente se hace. Pero de que se utilizan los probióticos, se utilizan los probióticos. Y esto es una realidad, ¿eh? Si no se utilizaran los probióticos, no habría tanto campo de estudio. Actualmente es la estrategia gastrointestinal que más dinero está dejando. O sea, eso es un punto importante, ¿no? Entonces, sí, tenemos que saber de probióticos, pero tenemos que ser cada vez más exigentes en estas cuestiones. Y probablemente sea una moda, sí. Y va a ser seguro que a lo mejor en unos años estemos hablando, ay, qué ridículos éramos, utilizábamos unas cosas que ni servían para nada, pero a lo mejor para otros sí va a servir y para otros sí está demostrando esta eficacia. Carlos, ¿alguna pregunta más? No, yo estoy satisfecho. Flor, pero sí deberían de continuar con ese estudio y a lo mejor abrirlo a más, porque exploratoriamente es muy, muy importante y se entiende mucho más, porque incluso con la presentación que hice de cuánto dinero se tiene invertido, si ustedes vieran la cantidad de dinero que hay o que se mueve por el manejo de los probióticos, por eso ahorita una explosión, ya casi todo laboratorio quiere poner, Coca-Cola ya quiere tener probióticos, porque finalmente, o sea, de verdad es todo lo de Coca-Cola fue exageración, pero, o sea, o sea, sí mueve una gran cantidad. Perfecto. Bueno, aprovechando, Rodrigo, realmente muy esclarecedor todo lo que nos comentaste, muchísimas gracias. En serio, llevamos justo 1 hora de sesión, creo que es más que suficiente. Por supuesto quedarían 1000 preguntas más, y aprovechar también a invitarte a que si este estudio continuase, que es la idea nuestra, si nos puedes seguir apoyando desde tu experiencia. Totalmente, cuenten con ello. Seguro Perfecto. que sí.
Muchas gracias. En serio, Flor, excelente presentación. Carlos, toda la gente que se ha conectado, todos los compañeros, muchísimas gracias. Gracias por llenar las encuestas y ya nos vemos el jueves que viene. Buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias, Rodrigo, nuevamente, como hablamos al inicio, una vez más, por tu colaboración siempre ahí presente en apoyarnos y esperamos siempre contar contigo. La verdad que es un gran honor siempre tenerte con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Y aprovecho porque me escribió José Espolidoro que no iba a poder estar aquí, que si podía enviarles el saludo y ahorita me cambio hacia mi posición como de vicepresidente y agradecerles a ustedes el que puedan hacer este tipo de eventos y que desde la mesa directiva, o sea, de la directiva de Laspagan, estamos muy orgullosos de que exista John Laspagan y que se creen toda esa serie de eventos porque nos empuja a todos los demás a que sigamos trabajando. Muchas gracias. Vale. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Recuerden, la próxima semana, el jueves, estaremos de nuevo dándole continuación a las actividades académicas. Así que hasta la próxima semana. Chao. Hasta luego. Gracias. Adiós.